menos de 1 de cada 4 parlamentarios en el mundo es una mujer, indicó el martes la Unión Interparlamentaria, UIP, en un informe que destaca la eficacia de la política de cuotas o cupos cuando se acompaña de mecanismos o sanciones. El informe anual de la UIP, que examina la participación de las mujeres en los parlamentos desde hace décadas, incorpora los datos de 50 países que han celebrado elecciones en 2018, donde destacan México y Costa Rica por el aumento de la proporción de mujeres en sus parlamentos. Según este estudio, a la parte de las mujeres en los parlamentos nacionales aumentó en todas las regiones el año pasado, con un índice global de 24,3% en 2018, frente al 23,4% en 2017. Esta participación era del 18,3% en 2008 y del 11,3% en 1995. En general, el avance sigue siendo lento, según la UIP, que precisó en cambio que la ganancia realizada el año pasado se realizó a un ritmo ligeramente más rápido que los años anteriores. Aún queda mucho por hacer para lograr la paridad a nivel mundial, lamentó la presidenta de la UIP y parlamentaria mexicana, Gabriela Cuevas Barrón. Pero es alentador comprobar que las herramientas por las que la UIP ha abogado durante muchos años, como las cuotas de género bien concebidas, empiezan a dar resultados, añadió. El informe de la UIP muestra que las cuotas electorales para las mujeres se extendieron ahora a todas las regiones del mundo, con más de 130 países que adoptaron tales sistemas. En los países que celebraron elecciones en 2018, destacan México, con un incremento de la proporción de mujeres de 6 puntos en la Cámara Baja, 48,2% de diputadas, y de 16,5% en el Senado, 49,2%, y Costa Rica, con un aumento en el legislativo unicameral 12,3 puntos, 45,6%. Ambos se encuentran en la cuarta y octava posición de una clasificación mundial de la composición actual de los parlamentos y senados de 192 países. El estudio muestra, en cambio, que las políticas de cuotas no son igual de eficaces en todos los países. En la mayoría de los casos, mediante las cuotas obligatorias sencillas, sin inclusión de mecanismos o sanciones, no se han obtenido avances importantes en la representación de las mujeres en los parlamentos, subrayó la UIP. El análisis de la UIP señala igualmente que los sistemas electorales influyen en la representación de las mujeres. La proporción promedio de las mujeres elegidas es notablemente más alta con los sistemas de elecciones proporcionales o mixtos, 26,5%, que con el sistema mayoritario, 20%. Por regiones, el continente americano sigue en cabeza en lo que respecta a la parte de mujeres en el Parlamento, 30,6%, siendo la primera región que supera la barrera del 30%. Le sigue Europa, 28,5%, África subsahariana, 23,7%, Asia, 19,6%, y Medio Oriente y África del Norte, 18,1%.
Los datos del ranking elaborado por la UIP surgen de la información proporcionada por los parlamentos nacionales hasta el 1 de enero de 2019. 193 países se clasifican por orden descendente del porcentaje de mujeres en la Cámara Baja o única. Con información de F+ sobre este tema. Un gobierno con muchas mujeres pero con una débil agenda de género. Las contradicciones de López Obrador España. Masiva manifestación de mujeres. Le dijo no al partido ultraderechista Vox.